época de oro del cine mexicano existió una dinastía de talento irrepetible conformada por la familia Soler: Fernando, Andrés, Domingo, Julián y Mercedes. Todos hermanos, todos actores. Pero fue Mercedes quien, al casarse con Alejandro Changuerotti y formar su propia familia, fundó una nueva generación de actores conformada por sus hijos Alejandro y Fernando. Este último desarrolló rápidamente una pasión verdadera por la actuación. Sin embargo, era su hermano Alejandro quien contaba siempre con la ansiada aprobación familiar. Mis tíos Andrés y Fernando iban todos los sábados y domingos a la casa a visitar a sus hermanas, que vivían casi todas juntas, Elvira, mi mamá y mi tía Irene. Y era mucho favoritismo porque era muy Soler, y yo era más bien tirando a los Changuerotti. Pero ellos siempre actuaban cuando iban mis tíos, que generalmente iban todas las tardes por los domingos, y siempre hacían un show. Claro, Alejandro era el mayor, era el primer sobrino, pues lo adoraban. Y entonces llegaban y empezaban a decir, a ver, el pototillo, le decían a mi hermano, que baile, que haga esto y que haga lo otro, y ya que él se ponía a bailar, se ponía a hacer todo. Y yo me aprendía, por ejemplo, el declamador sin maestro de memoria, estaba esperando que me pidieran que hiciera algo. Y obviamente me aprendía el brindis del bohemio, poemas muy largos, y cuando me pedían, a ver, que haga algo hermano, pues me empezaba con el brindis del bohemio, y a la mitad me decían mis tíos, está muy bien, mijito, y ahí muéralo porque es larguísimo el poema. Entonces estaba un poquito traumado. Probablemente sí, Fernando era demasiado sensible, y el cariño que sentían los Soler, sobre todo mi tío Andrés, que en paz descanse, que era el padrino de mi hermano Alejandro, probablemente lo hizo sentirse mal. ¿Dónde refugiabas tú toda esta frustración? ¿En quién confiabas? En una tía que era esposa de Domingo, con la cual viví 2 años, en Coyoacán, y un poquito en las lecturas. De chiquito me gustaba mucho, en lugar de juguetes, pedía yo todos los libros de Miguel de Sébaco, Alejandro Dumas, y en hacerme mis camerinos de teatro me gustaba mucho. Hacía sus obras con títeres y cobraba la entrada a los vecinitos que teníamos ahí donde vivíamos. Tenía 300, 400 títeres, y hacía mis teatritos y hacía teatro en las kermeses, en los colegios. O sea, un poco, siempre me gustó mucho la carrera. Cuando alcanzó la adolescencia, Fernando decidió abandonar sus estudios al terminar el 2º año de secundaria, ya que para él su destino estaba muy claro: iba a ser actor. Recibió su primera oportunidad en un programa de zarzuela en la Lotería Nacional y luego en la cinta La Cobarde. Sin embargo, la historia del favoritismo de los tíos Soler para con su hermano Alejandro se repitió a nivel profesional. Yo siempre iba a acompañarlo y de repente pues, me tocaban a mí algunos papeles, pero generalmente Alejandro, porque además era muy expresivo, mi hermano, y se quedaba siempre. Entonces yo seguía un poco traumado con todo esto, porque cuando íbamos juntos pues siempre escogían a Alejandro, porque además tiene unos ojos bellísimos, mi hermano. Y de repente pues coincidía yo en que, bueno, también el güerito, vamos a darle un personaje, y entraba yo a hacer mis películas, pero a mí me encantaba la carrera. Lo curioso es que a mi hermano nunca le gustó. Y entonces yo me molestaba mucho con él, porque decía, bueno, ¿cómo es posible? Me daba mucho coraje, ¿no? Sí. Y decía, mi hermano no le gusta. Y tiene todas las oportunidades. Y es el que tenía todas las oportunidades, pero usted es que era un poquito traumadito de chiquito, un poquito bastante. Toda esa niñez, guardé mucho rencor a la figura femenina por esta diferencia que había con los Soler hacia mi hermano, y me sentía un poco engañado por la figura paterna. Y me fui alejando un poco de mi madre. Y desde hace unos años a esta parte la he extrañado mucho. Y me hubiera gustado poder platicar con ella más. No tuve la oportunidad de platicar lo suficientemente con ella, conocerla más. Y le hubiera pedido perdón en muchas cosas. Yo creo que lo que tiene Fernando es que el recuerdo de no haber estado al lado de mi mamá las veces que mi mamá hubiera querido que estuviera, porque Fernando aparte se casó muy jovencito, entonces y era un poquito alejado en ese aspecto, siempre en búsqueda de qué otra cosa puedo hacer. Es lo que yo siento que es lo que siente Fernando. La verdad es que durante muchos años, Fernando soportó picar piedra a la sombra de su hermano, pero al llegar los años 60, Fernando Changuerotti se convirtió en Fernando Luján y encontró su propio espacio dentro del cine de comedia, y su carrera despegó.
Cambié de nombre porque el apellido Changuerotti tiene H intermedia, tiene doble T, es muy grande para las marquesinas y siempre mi papá complicado de escribir y pronunciar. Sí, y mi papá tenía muchos problemas en las marquesinas de teatro porque no lo ponían a Changuerotti. Entonces yo dije, bueno, va a tener el mismo problema. Aparte tenía ya mi hermano Alejandro. Y entonces leí la historia de la Argentina. Mi papá nació en Buenos Aires. Y me gustó mucho un pasaje de una virgen, que es la Virgen de la Argentina de Uruguay, que es la Virgen de Luján, que es esta virgen. Y dije, ves, está cortito, está chiquito, pues me lo voy a empezar a poner. ¿No hubo resentimientos de nadie porque se cambiara el nombre? Al principio un poquito mi papá. No, obviamente, porque él se quitó el apellido. Ya se lo expliqué y mi papá era un hombre bastante razonable. Ya lo entendió, dijo, no, pues tiene toda la razón. Ya a la edad adulta, los directores empezaron a fijarse más en él. Y hay un lanzamiento, yo diría que estelar y muy importante para Fernando Luján, que es la película La Edad de la Tentación, dirigida por Alejandro Galindo. Y en esta película, donde estaba con Alfonso Mejía, estaba con su hermano Alejandro Changuerotti Jr., con Gastón Santos, Mapita Cortés, pues fue una película como tarjeta de presentación de lo que podían hacer estos actores que estaban tan bien preparados y cómo los podía aprovechar el cine mexicano. La primera vez que trabajamos juntos fue en la película El cielo y la tierra. Yo era cantante y eran mis inicios en el cine. Él ya era un actor bastante experimentado y bueno, era un actor que iba en la mayoría de las películas de juventud porque es muy talentoso, entonces siempre hacía personajes muy divertidos que siempre cabían muy bien en las películas de jóvenes. Dentro de todo lo traumado que era, yo me escapaba mucho con mi simpatía y sobre todo en los personajes, me podía colar y ahí me escapaba de todo mi sufrimiento. Me era muy fácil entrarle a la comedia. Empiezo a hacer mucha comedia, y entonces ya, pues casi todo el trabajo me llamaban para esto. En los años 60 y 70, el nombre de Fernando Luján se hizo famoso gracias a cintas como Acapulco a Gogó, 5 de chocolate y 1 de fresa, El alegre divorciado y El patrullero 777. Entonces su currículum como actor de cine creció a la par de su suerte con el sexo opuesto, convirtiéndose pronto en un gran conquistador. Todo comenzó en 1953, cuando filmó una película al lado de una hermosa niña de grandes ojos y pelo rizado, Angélica María. Nos conocimos muy chiquitos en una película que se llamó La Cobarde y decíamos que éramos novios, Fernando Luján y yo, de chiquitos. Y luego fuimos novios también más adelante en la adolescente, luego me la mandaron a España. O sea que doña Angélica Ortiz sí se metió en medio. Sí, en cierta forma sí. Yo me imagino para cuidarlo, obviamente Angélica en esa época era, pues ahora sí que la novia de México, ¿no? Y sabía que también nos gustábamos mucho los dos. Dije, no vaya a pasar algo entre estos niños y nos vamos a meter en problemas. Mejor me la separo un ratito. Hicimos muchas cosas juntos, muchas películas, obras de teatro. Trabajamos mucho juntos, Fernando y yo. Cerca de 11 películas filmaron juntos Fernando y Angélica. Y sin embargo, el amor nunca volvió a resurgir entre ellos. El actor, en cambio, pronto volvió a enamorarse y se casó a los 17 años con una joven de su misma edad llamada Laura Baeza, quien estaba a punto de convertirlo en papá. Éramos muy jovencitos y a esa edad una mujer busca el príncipe azul, que pues, con los años te das cuenta que no existe, pero en ese momento tú ves el príncipe azul, ¿no? Entonces, ¡pum!, llegó el príncipe azul, ¿no? Eres joven, un muchacho guapo, que además, pues, sale en la tele y que a la hora que lo conoces, pues, es una monada, ¿no? Un bombón, digamos. Y muy lindo, y detalles y todo, ¿no? Entonces, pues ya te sientes la princesa del cuento. Pues obviamente la familia diciendo que están haciendo, están locos, pero pues no les quedaba más remedio. Y entonces pues los convencimos a los papás. En lugar de que los papás nos convencieran a nosotros, que son los que tenían la razón de desesperense tantito, ¿no? Pero Fernando y Laura se casaron y tuvieron 3 hijos, Fernando, Laura y Alejandra. Al cabo de 9 años, las circunstancias y la personalidad inquieta de Fernando terminaron con el matrimonio. De ser una persona muy inquieta,
me pasaba mucho que me enamoraba mucho de mis actrices con las que yo trabajaba. Como me sentía muy mal engañarla, entonces hablaba con ella y decía, estoy enamorado por ese. Le avisaba. Le avisaba. ¿No? Entonces, estoy enamorado de Jacqueline Andere, por ejemplo. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Pues ya me enamoré, entonces me voy a un hotel. Y entonces, ¿Le decías eso, Fernando? Sí, porque para mí eso era según yo, eso era honestidad. Entonces me iba y al rato regresaba, al rato ya se me pasaba el amor, ¿no? Y entonces Laurita me volvió a aceptar. No, Laurita, pobrecita, sufrió como Ana. ¿Tú sigues enamorada o crees que estás enamorada? Pero poco a poco todas esas cosas, pues sí llega un momento en que dices, no, pues ya. Algo pasa que ya nada está bien porque yo ya no siento igual, ya acabé de estar. Fernando Luján y Jacqueline Andere actuaron juntos en las cintas El oficio más antiguo del mundo y La gatita a principios de los 70s. Pero fue antes, cuando trabajaron en teatro, que el actor se enamoró perdidamente de ella. Hicimos una obra de teatro, no me acuerdo cómo se llamaba, con doña Dolores del Río, que en paz descanse. Y ahí anduvimos andando en nuestro affair. Esa temporada de teatro, te digo, todo eran romances de temporada. Pues ha de haber sido platónico, porque pues nunca me dijo mucho. ¿Nunca anduvieron? Pues nos dimos unos picoretos, pero nada más. Éramos muy jóvenes los dos. Éramos muy jóvenes, cada quien andaba en su rollo de ver qué hacía. Yo trabajaba en novela, él trabajaba en novela, él trabajaba en teatro. Pues mira, son cosas que pasan y que no se dieron. No, qué bueno que no se dio, porque era muy mujeriego. Eso le iba a preguntar. No, imagínate. Es que era muy guapísimo. Sigue siendo un señor muy guapo. 2 años después de su primer divorcio, Fernando se volvió a casar con María Elena Russell, a quien conoció en un restaurante mientras filmaba la cinta Lanza tus penas al viento, con Mauricio Garcés y Héctor Suárez. Estaba yo comiendo con Héctor Suárez y de repente me dice Héctor, ¿ya viste esa niña que está allá en el teléfono? Yo ni la había visto, yo estaba de espaldas, entonces volteo y María Elena había ido a hacer un comercial con su mamá, porque andaba de repente, era tan bella que la llamaron para eso. Entonces le dije, pues sí está muy mona. Y al rato pasaron al estudio y Héctor inmediatamente se apuntó. En aquella época que cuando la conocimos era una mujer muy hermosa. Pues de hecho están sus hijos que son muy guapos, ¿no? Pues sí, como me gustas tú, que eres muy guapa. Gracias. Como me gusta una mujer hermosa, como sé ver la belleza, ¿no? A distancia, con respeto y todo, ¿cómo no? Sí, era una mujer muy hermosa. Y el domingo siguiente apareció allá en el teatro con el hermano. Y entonces llegó a pedirme un autógrafo al camerino. Yo creo que obviamente yo le había gustado, pero yo ahora sí que ni la peleé. El que andaba ahí puesto era Héctorín. Y entonces a raíz de eso me pidió el autógrafo y yo le dije que si quería venir el próximo domingo a ver otra vez la obra. Y ahí empezó el romance. Tenía suerte con las mujeres, como la tenía yo también, ¿no? Claro. Pues con, ¿qué dicen? El guagua mata carita. La verborrea mata carita y todo. Entonces, pero fíjate que a mí no me parece que Fernando haya sido pispireto. Era un hombre con suerte porque es un hombre talentoso, guapo, güero, ojo claro. Pero yo no lo veía. Yo creo que yo era más coqueto y más pispireto que él. Sí. Fernando y María Elena se casaron y tuvieron 2 hijos, Sasha y Vanessa. Pero al cabo de 8 años comenzaron los problemas entre la pareja y sobrevino el segundo divorcio para el actor. Por ejemplo, regresaba Mariel de juego, se iba con mi mamá, que también le gustaba mucho el juego, y entonces yo había escrito, por decirte, un programa de televisión, quería leérselo, y en lugar de oírme el programa, pues me hablaba de que había ligado Par de Reyes o Tercia de Ases, y empieza a sacarme un poco de onda todo esto, ¿no? Y empiezo a darme cuenta que pues realmente nos habíamos ido por la finta del gusto, que a mí me parece una niña preciosa y yo también le había gustado mucho, y que no teníamos nada que ver.
La Asociación Nacional de Actores es el sindicato al que desde 1937 pertenecen todos los actores de este país. El que no, es como si no existiera en el medio. Pero Fernando, rebelde por naturaleza e inconforme con las condiciones a las que lo sometía la institución, a finales de los 70s, junto con otros colegas, decidió separarse de la ANDA y formar un sindicato de actores independientes, el SAI. Tal atrevimiento resultó fatal para su carrera. Fuimos a la Secretaría de Trabajo, entonces nos dimos cuenta de que era una lucha realmente contra las paredes y empezamos empezó la gente a irse y nos quedamos 42 cuando terminamos en la sede del SAI, ya éramos 42, ¿qué hacemos aquí ya? Los que realmente teníamos un compromiso con la ANDA, un compromiso con nuestra profesión, con nuestra carrera, pues sí estábamos arriesgando la carrera y todo y lo hicimos. Pero a final de cuentas se desmoronó porque la gran mayoría pues era puro fantoche que nada más iba a ser bulto y nada más. Y a la hora de la hora pues ya viste lo que pasó y no funcionó, ¿no? Bloqueado y sin trabajo, Fernando Luján encontró la solución temporal a sus problemas presentándose en bares y centros nocturnos como Don Cucufato y su célebre frase, por eso estamos como estamos. Un personaje que el actor creó y dio vida por primera vez en el programa de revista Domingo Cerdes, al lado de Héctor Suárez. Y en ese personaje yo le patiñaba siempre, ¿no? Lo cual me encantaba. Y ahí aprendemos a patiñar. Patiñar es servir. Yo creo que un actor también debe aprender a servir y a saber no estar en escena para que el otro se luzca. Y yo creo que introdujimos, el señor Fernando Luján y yo, y un servidor, el absurdo llevado al máximo en la tele. Una cosa que era muy difícil de introducirle y de que la gente entendiera, y sin embargo nos gustó ir por el camino difícil, que nos costaba trabajo, y educar al pueblo, educar a la gente. Pero de repente hay una huelga del Seguro Social y empiezan a salir la gente con cartelones de por eso estamos como estamos, y empiezan a darse cuenta, don Luis de Llano Padre dice, no, pues el personaje tiene que ser muy fuerte, puesto que la gente empieza a hacer todo esto y a sacarlo en pancartas, en cosas políticas y eso, y me dejan seguirlo haciendo. Y entonces ya me lo quedé y gracias a, que como te digo, gracias a ese personaje pude sobrevivir 15 años metido en los bares. En 1979 apareció en cartelera la cinta Estas ruinas que ves, donde Fernando compartió créditos con la actriz Guadalupe Vázquez, antes de ser congelado por la ANDA. Ella se convirtió en su amiga, su mujer, la madre de su hijo Canek y su compañera en la aventura de abrir nuevos espacios nocturnos para la comedia. Vimos esa época, la época de la lucha sindical del SAI, y una época muy larga de teatro bar, que se inició primero con el Bar Wow, después él salió del Bar Wow a abrir su propio lugar, que fue el Bar Miau, una experiencia en la que yo no participé, participó Marta Ofelia, y después ya con nosotras dos, con Irlanda Mora, con su hijo Nandito, abrió un tercer lugar que se llamó el Refugio del Viejo Conde. Su contacto con el público en el cabaret, como tú sabes, es más directo, fortaleció su espíritu, fortaleció su capacidad. Yo siento que después de esa etapa, Fernando fue un actor todavía más maduro, más completo. Sin embargo, Don Cucufato encasilló a Fernando, limitando sus posibilidades de trabajar en otro tipo de personajes. ¿Qué te quitó, Don Cucufato? Me quitó la posibilidad de hacer otro tipo de trabajo porque obviamente me habían encasillado en el personaje. Todo el mundo me dice, vamos a llamar a Fernando para una película. No, pero la gente va a decir, por eso estamos como estamos. En ese sentido me estaba muy sujeto a él, ¿no? Y muy agradecido por un lado, y pues, bueno, ya me van a dejar aquí, y tampoco es un personaje tan fuerte que me permita meterlo por otro lado, ¿no? Este viejito que con su bastón tira de bastonazos, es un personaje que gustó mucho en la televisión, es un personaje que creo que nos gustaría seguirlo viendo en la televisión, la verdad. No me parece que Fernando haya saturado al público con su personaje de Don Cucufato. Yo creo que Don Cucufato en realidad es mi papá. El otro es el que él se inventa, pero yo creo que el verdadero Luján es Cucufato. A pesar
pesar de que había logrado sobrevivir al veto de la ANDA a través de shows en centros nocturnos, Fernando Luján entró en una crisis personal y profesional muy fuerte. El romance con Lupe Vázquez era historia y el actor estaba soltero y sin compromisos. Entonces, inició una nueva relación con la actriz Eugenia Bendaño, que no hizo sino empeorar su situación emocional. Incluso abandonó el país y se trasladó a vivir a la ciudad de Las Vegas por más de un año. Fernando nunca regresó con Eugenia. En cambio, inició un romance con la actriz Irlanda Mora y después con Adriana Parra, quien le dio 2 hijas, Valeria y Cassandra. Al terminar esta relación, inició otra con Hilda Ortega, madre de su hijo Carlos. Fernando Luján se convirtió en padre por primera vez a los 18 años. Su inexperiencia y su cada vez más grande carga de trabajo provocaron que tomara la decisión entonces de poner a su hijo Fernando Changuerotti en manos de sus padres. Aparte, Laurita a los 10 meses ya estaba teniendo a Laurita, la hermana de Fernando, o sea que ni siquiera aguantamos el tiempo necesario para tener el otro bebé. Ya estaba Laurita otra vez embarazada de Laurita y luego de Alejandra, que eran las mujercitas. Sí. Entonces Nandito se fue quedando con mis papás. Jamás reproché eso, ¿no? Jamás en ningún momento reproché que no hubiera estado ni con mi madre ni con mi padre, porque de todas maneras estaba. Además, era un México muy diferente, ¿no? Tú podías vivir en Coyoacán y tus abuelos en la Roma y te movilizabas, o sea, nos veíamos todo el tiempo, ¿no? O sea, realmente no era que estuviera separado de mis padres, ¿no? Era yo un niño consentido, ¿no? Por los abuelos. Entonces, cada vez que me querían sacar de casa de mis abuelos era de que me llevaban privado al hospital y hacía yo unos teatros impresionantes. Entonces, pues me regresaban a vivir con mis abuelitos, ¿no? Aparte, mi mamá estaba embarazada y perdió a su bebé. Entonces se agarraron de Nandito, que no había manera de quitárselo. Cuando queríamos, ya Laurita y yo, que el rey no se regresaba, pues hacían unos dramas, mi mamá, impresionante, un chantaje terrible, me lo van a quitar. Y lloraba y entonces Laurita dice, no, yo no se lo puedo quitar a mi mamá. No lo veía mucho, pero recuerdo que cuando lo veía, pues era maravilloso verlo, porque pues lo veía en la tele, ¿no? Entonces era así como, wow, era yo su fan. Sigo siendo su fan, ¿no? Porque eso no se me ha quitado. Era como mi hermano el grande, ¿no? Pero a la vez, pues sabía yo que era mi papá, ¿no? Muy padre, un señor muy cariñoso siempre, ¿no? ¿Cómo describirías tu relación con tu hijo Fernando? Con muchos altibajos. ¿Cómo ha sido? Altibajos en el sentido de que yo creo que no es fácil para los hijos de los actores. Cuando los papás... Los hijos de los actores que son actores también. Claro. Creo que mi padre y yo tenemos el mismo contacto desde hace muchísimos años, aunque de pronto haya temporadas en que no nos vemos tanto. Pero sí, siempre tenemos contacto, mi padre y yo. Vanessa Changuerotti también decidió continuar con la tradición familiar y convertirse en actriz. Su relación con don Fernando era mucho más fría y distante, ya que el divorcio de sus padres se dio cuando ella incluso no había nacido y conocía a su familia Soler básicamente por la pantalla. Y pues era una cosa extraña crecer mientras tu madre o tu abuela te decían, mira, ese es tu tío, mira, ese es tu tío, mira, ese es tu abuela, mira, ese es tu abuelo, mira, ese es tu papá. Pues conocí realmente, literalmente, casi a mi padre en la tele. Y yo decía, si lo tengo, no, si no está muerto, ¿por qué no lo busco? ¿No? Porque él no me buscaba. Y lo busqué y fue como súper fuerte, tuvimos un encontronazo muy violento y de ahí empezó como la reconciliación, que fueron de los 12 como hasta los 17 de sombrerazos. Yo pude como entender un poco también su historia, donde hice a un lado mi dolor y pude vivir el suyo. Y a partir de ahí empezamos a construir una relación como de respeto, de cordialidad, amistosa. Pero en el año 2000, la vida reunió a Fernando Luján y a su hija Vanessa Changuerotti en escena a través de la telenovela Solo por Amor, donde se interpretaban como padre e hija, lo cual resultó una verdadera catarsis para ambos. Y fue mágico porque la vida nos regaló a Fernando y a mí como la oportunidad de vivir y sanar algo que no habíamos podido sanar a ese entonces, que era el campo sensorial. La cotidianidad. Yo a mi papá no le digo pa, y entonces en la novela era pa, era servirle los huevos, él me abrigaba. Entonces pudimos vivir a lo largo de un año en nuestra casa de set, de foro, como eso que hubiera sido vivir juntos, ¿no? Crear una historia realmente de haber vivido juntos en cotidianidad.
Sin embargo, yo creo que de mis hijas es con la que más afinidad hay en muchos sentidos. También yo con Vanessa me puedo estar platicando hasta de las 7 de la noche a las 7 de la mañana del día siguiente, ¿no? La relación de Fernando Luján con sus diferentes hijos no ha sido tan sencilla por las distintas circunstancias. Sin embargo, el actor siempre ha intentado ser un padre responsable y presente. Yo creo ser un hombre bastante responsable de todos mis hijos, ¿no? Por ejemplo, Valeria y Cassandra, que viven en Cuernavaca. Valeria tiene ahorita 19 años. Sus estudios, estoy en continuo comunicación con ellos y no nos vemos telefónicamente, pero los veo a todos mucho. Fue difícil en algún momento de mi vida, además cuando estaba más chiquita, como en quinto de primaria, así que es como que empiezas a necesitar más al papá, no sé, como que ahorita ya está más asimilado y no es tan difícil, como que nunca tuvimos la oportunidad de pues, realmente ser una familia, ¿no? Dentro de todo lo que abarca, pero yo creo que es más un amigo. Que lo extraño mucho, que me gustaría que estuviera aquí en la casa. Pero, pues bien, digo, dentro de todo se ocupa, nos llama, digo, sí es medio distante, honestamente, la relación, pero bien. Y te digo que es ahora, que me pega más, de chiquita no era tanto. Yo creo que es el mejor tipo de papá que hay. Alguien con el que sientes la confianza de compartir cosas, de platicar con él. Y pues en mi experiencia personal no ha habido así de regaños, ni gritos, ni nada, sino las pláticas que he tenido con él han sido pues muy intelectuales, pues tratar de llegar a algo. Es tierno, es comprensivo, siempre está dispuesto a escucharte, a darte un buen consejo, ¿no? Cuando no está muy de acuerdo con tu ideal o con tu idea, te la respeta, ¿no? Hay un respeto muy bonito entre ambos. Él siempre está pendiente de que todo esté bien a su alrededor, de que los que estamos con él estemos tranquilos y felices y siempre dispuesto a darnos muchísimo cariño y muchísimo amor en el momento en que lo necesitemos, ¿no? Al que menos veo en momentos determinados es a Carlos, porque Carlos es muy disparatado y a Carlos le gusta escribir, entonces le gusta agarrar experiencias, ¿no? Hace 2 días lo vi y llevaba 6 meses que no lo veo y ahora se fue otra vez a Cabo San Lucas, se va a trabajar a los sitios y ese es al que casi no veo. Yo fui la que le propuse a Fer que las Navidades, por lo menos, o un domingo antes de las Navidades, que se juntaran todos sus hijos. Las 3 primeras fueron un caos, horribles, espantosas, que nunca debía haberle dado la idea, jamás. Me arrepentí como de mis pecados, muchas veces. ¿Por qué? Porque sean hijos de diferentes matrimonios, porque hay muchas cosas por dentro. Porque todos queríamos la atención del papá. Entonces todos queríamos hablar con él y entonces había broncas porque entonces le ponían más atención a unos o a otros. Entonces ya Luján optó por separar de repente a todos y hacer comidas con unos y con otros. El problema es que somos 9, entonces la rivalidad surge en la que estamos uno platicando con el otro y luego quiere el otro venir a platicar, pero no es nada agresivo. Pero estamos siempre muy unidos y tengo la gran ventaja de que son bastante inteligentes todos, y entonces puedes platicar con ellos cuando ha habido fricciones y nos volvemos a acercar, nos damos cuenta, y a medida que van creciendo va desapareciendo todo este tipo de problemas. Ahora somos mucho más unidos que antes. Cuando de pronto en reuniones que hace, donde llegas y están mi mamá, la mamá de Sasha, la mamá de Valeria y Cassandra, está su señora. Entonces, pues es muy cotorro ver cómo ha logrado que no haya rencores, ¿no? Porque pues siempre, tú sabes, cuando se rompen las relaciones, pues él ha logrado que eso no suceda. Pero de todas las pruebas difíciles que la vida le ha puesto a Fernando Luján, quizá una de las más duras fue cuando en 1997 le fue diagnosticado un cáncer de vejiga. Pues sí, te saca mucho de onda, ¿no? Dices, a ver si esto no crece, si no se mete en algunos lugares que no debe, si no se extiende. ¿En qué fue lo primero que pensaste? ¿En ti, en tus hijos, en Marta Mariana, en qué? No, lo primero que piensas es en ver qué puedes hacer para curarte, es lo primero.
Dice, ¿qué cambios de alimentación, qué puedes hacer para solucionar el problema? Y sobre todo, el pensar que no tienes ganas. Yo creo que en ese sentido la mente es importantísima, ¿no? Y que tengas ganas de vivir. Y dice, no, ni es el momento, ¿no? Ahorita no es el momento para tronar. Marta Mariana estuvo ahí al pie del cañón y realmente cuidándolo. Ahora que tuvieron que hacerle una intervención en el corazón porque tenía unas arterias tapadas y era una operación difícil, a corazón abierto igual. Marta Mariana ahí consciente, se preocupa de su alimentación. Es una gran mujer. Yo particularmente la quiero muchísimo. Estoy con una bitácora de medicinas apuntando lo que le toca, lo que no le toca. Una vez le iban a meter una cosa que no le tocaba en el suero y yo casi me quería morir y estaba pero pendiente de todo. Entonces también creo que yo he servido mucho a darle a Fernando mucha fortaleza en esos momentos y también reconozco absolutamente que él las afronta también de una manera impresionante. ¿Cómo enfrenta Fernando Luján la enfermedad? Con mucha valentía, estoicamente, nunca... Y mira que le puede dar por ser azotado, porque es muy sensible y es un hombre muy intenso, pero era con una gran certeza de que iba a hacer lo que tenía que hacer y que él iba a luchar por vivir. Él ama la vida. Llevo un tratamiento fuerte de ahora sí, de inyeccioncitas por ahí cada mes. Y siempre estoy continuamente, me están checando cada 4 meses con una lamparita, checan. Precisamente antier estuve con el oncólogo y afortunadamente hasta ahora no ha repetido. El día que mi jefe truene, pues va a ser como de esas películas antiguas mexicanas de mi tío Fernando y esa onda que están ahí todas chillándole al señor, ¿no? Y ahí estaremos todos, ¿no? Con un recuerdo de un señor amorosísimo, de un maravilloso locote, ¿no? Que dedicó su vida y entregó su vida básicamente a darnos cariño y a darle cariño a su carrera, ¿no? Luego de haber participado en telenovelas de gran éxito como María José, Cadenas de Amargura y Sueño de Amor, en 1997 el actor tomó la decisión de abandonar las filas de Televisa y sumarse a un proyecto de televisión azteca junto con Angélica Aragón y Ari Telch. Cambió el curso de las telenovelas en México. Fernando Luján le dio vida a don Ignacio San Millán, el antagonista de una historia francamente feminista, un hombre infiel que abandona a su esposa y 3 hijos por una mujer más joven, pero un hombre también que se convirtió en un ícono, al igual que la protagonista del teledrama. Se fundó el FUSA, que era el Frente Único de Sanmillanistas Agraviados, y firmamos todos los presentes porque era una novela tan feminista que los hombres nos iba tan mal que todos nos volvimos sanmillanistas. Entonces había los sanmillanistas y los mariainesistas. De modo que cuando al final de una escena yo tenía la última palabra y me salía y cerraba la puerta o cualquier cosa, los hombres silbaban al corte. Pero cuando él tenía la última palabra, aplaudían. Y entonces pues se fueron armando los dos bandos. Todos misóginos, todos ay, realmente qué hombres, pero yo siento que eso aportaba muchísimo a cómo nos llevábamos al compañerismo, a divertirnos y finalmente salía mejor nuestro trabajo, ¿no? Había muchos señores que no tiene usted toda la razón. Había ya entre los muchachos técnicos en la novela el club de fans de San Millán, ¿no? Porque pues, es que esta señora, ¿qué le da a San Millán? Para que no le esté poniendo el cuerno, ¿no? Y luego aparte truenan y a los 2 meses ya estaba ella unida al personaje de Ari Telch. Entonces todo esto era una polémica que nos hacía platicar mucho de toda esta realidad, ¿no? Y obviamente pues, las mujeres estaban, no, estás loco, me sabían ese hijo de su pelona. Yo creo que fue un impulso enorme para las carreras de todos. Fernando, por ejemplo, de allí despuntó al cine y al cine europeo, al cine de coproducciones, a trabajar con los directores más importantes de nuestro país y del mundo.
Mirada de Mujer e Ignacio San Millán reactivaron la carrera de Fernando Luján. Al finalizar esta historia, el actor se subió a lo que parecía ser una racha interminable de trabajo con telenovelas como Todo por Amor, Lo que es el amor, Mirada de Mujer, El regreso y más recientemente Las Juanas. Pero la televisión no monopolizó el talento de don Fernando, quien se convirtió en un nombre obligado en los elencos de las cintas del nuevo cine mexicano gracias a su participación en películas como En el país de no pasa nada, Primer y último amor, El tigre de Santa Julia, pero antes que ninguna otra, El coronel no tiene quien le escriba, bajo la dirección de Arturo Ripstein. Yo necesitaba un viejo triste y sabía que Fernando con esos ojitos transparentes tan dulces me podía dar lo que yo necesitaba. ¿Pero por qué yo? Dice, porque tú tienes algo en la mirada que puede ser en un momento determinado muy triste, ¿no? Y aparte, por lo que yo he visto que es tu carrera. O sea, yo te identifico mucho con el personaje porque yo siento que tú has sido un actor en cierta forma desperdiciado, ¿no? Claro, le podía haber dicho lo mismo de cualquier cosa para convencerlo, ¿no? Arturo Ripstein descubre que tiene es amigo suyo, crecieron juntos, o sea, pasaron su juventud en el cine, detrás de las cámaras o frente a las cámaras, y descubre precisamente esa modernidad, se reencuentra con ese actor que le puede dar ese gran personaje de García Márquez, ¿no? Y además, un actor, o sea, en su madurez que se mide con una actriz así tan grande como Marisa Paredes, ¿no? Y quedan en un buen duelo de actuación. Y dije, es exactamente el perfecto para esa película. Sin duda tenía todo lo que yo necesitaba y espero haber ya logrado borrar el rostro que todos tenemos del coronel. Fernando Luján se había reposicionado como uno de los más finos y destacados actores de la escena nacional, un digno representante de la dinastía Soler, mientras que la carrera de su hermano Alejandro, a quien tanto envidió en su infancia, se había ido diluyendo con el tiempo. Alejandro fue resintiéndose de que lo llamaban poco de trabajo, empezó a cambiar el que yo empecé a trabajar mucho y se sentía... Los papeles cambiaron, ¿no? Los papeles cambiaron, se sentía un poquito mal, yo también empecé a notar que la relación, por más que no quería afectarlo, se afectaba. Y estuvimos una temporada alejados, luego nos volvimos a juntar. Y ya los últimos meses, sobre todo, estuve muy cerca de él, con su enfermedad que estaba muy fuerte. Hubo un acercamiento maravilloso en Puerto Escondido, justo antes de que Alejandro muriera. Fer lo invitó a que pasaran una temporada allá. Y de repente un día me llama él de Puerto y me dice, ¿sabes qué? Hoy sané tantas cosas de mi vida con mi hermano. Me dice, y te puedo decir que hoy, después de tantos años, porque fueron muchos años, ay, me voy a poner a llorar. Sí. Fue muy bonito porque me dijo, hoy me dio mi hermano un abrazo precioso y hoy perdoné a mi hermano. Y hoy me perdonó de todo, de todas las cosas que nos hicimos de chavitos, de todo lo que teníamos guardado y hoy nos perdonamos. Alejandro Changuerotti murió el 30 de mayo del 2004 aquí en la Ciudad de México, luego de un largo y doloroso padecimiento de cáncer de estómago. Su partida significó una terrible pérdida para Fernando Luján y para todo el mundo del espectáculo. En búsqueda de estabilidad y paz, Fernando Luján encontró el yoga y al regresar de un viaje a Nueva York donde realizaba actividades de esta índole, descubrió de la forma más casual a la mujer que necesitaba, Marta Mariana Castro, una actriz con la que compartiría créditos en una obra de teatro llamada Al fin solos y con quien después compartiría el resto de su vida. Me caía muy mal, me decía, ay, además se me hacía una niña muy fresita, ¿no? Que venía así de Puebla y yo decía, esta niña. Y como te digo, fue muy curioso, ¿no? Porque a ella le pasa un poco lo mismo. Fernando me caía muy gordo porque yo venía de la escuela de la Facultad de Filosofía y Letras, de otro rollo, de otro tipo de escuela, y de repente pues yo decía, ay, él es comediante. Y entonces empezamos a trabajar y me acuerdo que en el personaje yo hacía un homosexual y me usaba una colita. Y entonces empiezo a pedirle que me venga a hacer la colita al camerino y empecé que por favor venga a ver si me puede poner la colita. ¿Le hablabas de usted? Le hablaba de usted, sí. Y ahí empezó a ponerme la colita.
Y ahí empezó nuestra relación. Literalmente. Literalmente, exactamente. Y entre puesta y puesta de colita y nalgadita en el escenario y no sé qué tanto, dije, después de la temporada, dije, casi al finalizar la temporada ya me empezó a caer bien, dije, mira, es simpático, es agradable el señor Luján, hasta eso, ¿no? Y aparte ella físicamente me gustaba mucho. Y yo creo que esto afortunadamente ha continuado, nos gustamos mucho. Yo creo que una de las cosas que más nos une a Mariana y a mí es eso, que nos gustamos mucho, nos parecemos muy guapos los dos, uno con el otro. Sí, creo que el que llegara a mi vida una persona como Fernando, con ese sentido del humor y con esa capacidad de reírse del mundo entero, empezando por él mismo, es una de las grandes cosas que me hizo pues, enamorarme de Fer. ¿Y qué es para ti estar con una mujer 30 y tantos años menor que tú? Pues es una delicia. Ahorita es una delicia, no sé más adelante, pero como no soy una gente que se preocupa mucho qué va a pasar más adelante, ni tampoco qué pasó, sino ahorita, pues encantado de la vida. ¿Nunca ha habido ningún tipo de miedo alrededor de eso? Hay preocupación en un sentido muy relativo del futuro, pero básicamente trato de vivir en general mi vida ahorita, no lo que vaya a pasar, ahorita. Yo me acuerdo que Marta Mariana nos llevó a comprar a mí mi primera ropa interior así. Entonces fue así como, ya sabes. O sea, como nuestra amiga. O sea, nos hemos llevado siempre muy bien, nunca nos ha afectado que sea más joven, la verdad. Lo veo contento y pues mientras yo lo vea feliz y veo que la persona lo hace feliz, pues no tengo nada que objetar a eso, ¿no? Y Marta Mariana demuestra día con día que lo adora, ¿no? Yo me llevo muy bien con todos. Yo los quiero mucho a todos. Mi relación fue difícil con ellos al principio, sobre todo con los hombres. Fue bastante más difícil porque pues igual a mí me veían y, oye, pues esta chavita, ¿qué onda? Mi papá o la carrera, todas las tarugadas que puede pensar uno cuando es chavito. ¿Es fácil estar casada con Fernando Luján? No, me imagino que para ella no. Para mí sí, porque Mariana es muy fácil, es una niña que no es complicada. Yo tengo muchos altibajos, puedo estar de repente muy bien y de repente muy sacado de onda, de repente muy harto de las cosas, tiendo siempre a irme. No me gusta estar mucho tiempo haciendo una sola cosa. Soy muy inquieto. No es fácil de repente porque los dos somos gentes temperamentales. Fernando es una gente también muy temperamental, apasionados, con caracteres que no son tan fáciles. Entonces, sí, de repente encontrar esos puntos de equilibrio nos ha costado trabajo. Hemos pasado por épocas duras, bastante duras, como las de cualquier pareja, y muy difíciles, en las que sí decimos, a ver, espérate tantito, necesitamos un poquito de aire. Siendo tan jovencita, ha podido mantener esta relación que no debe de ser fácil. Yo siento que Fernando es una gente difícil, puesto que ha tenido tantas parejas, ¿no? Y sin embargo lo ha sabido llevar. Entonces, pues yo siento una gran admiración por Marta Mariana. Le ha dado esa tranquilidad que quizás en su juventud y en su locura actoral no había podido concretar, ¿no? Y con Marta yo lo veo muy pleno, ¿no? Fernando siempre apoya mucho a Marta Mariana y cada que puede, si hay algún personaje que cree que le puede ir a ella, siempre la propone. Es algo como, son muy leales el uno con el otro. Es muy bonito cuando habla de Marta Mariana, de lo que él ansía para ella, de cómo él la quiere apoyar, o sea, es muy bonito, es un hombre muy enamorado de ella. Pues me ha dado muchísimas satisfacciones, mucho amor. Una estabilidad emocional muy fuerte y lo más maravilloso que ha sido Paolo. ¿Cómo se tiene un hijo a los 60 años? Pues de milagro. En el sentido de, ya no tienes la misma paciencia. Ajá. No, al contrario. Tienes otros hijos mucho más grandes. O sea, la relación tiene que ser muy distinta. Sí, no, pero al contrario. Relacionarte con esa paternidad, ¿no? Sí, yo creo que ahora es cuando puedo gozar de un hijo.
Cuando tuve a Nando tenía 17 años, andaba como loco trabajando. Estoy con Paolo la mayor parte del tiempo. El poder establecer un poquito más una economía, el poderme haber puesto a ahorrar para hacer nuestro lugar en Puerto Escondido. Entonces, cuando no estamos trabajando, vivimos en Puerto Escondido. En Puerto Escondido yo gozo muchísimo a Paolo, pero no tengo otra cosa que hacer más que llevarlo a la playa, nadar con él, estar con él hasta que se duerme, ¿no? Yo llego, veo a Fernando, llega preguntando por él antes que saludar a quien sea, se va corriendo las escaleras, llega a su camita, se lo abraza y le ves que se le cae la baba de una manera impresionante, cómo lo acaricia, cómo le toca la piel, cómo lo mira, cómo se expresa de su hijo, cómo lo goza, es de verdad increíble. Yo creo que es un regalo maravilloso que Dios nos mandó después de tantos años, finalmente de relación. Adiós, papá, te quiero cantar a mi América y con todo mi corazón. ¡Bravo!